Es muy probable que alguna vez hayas visto esta planta, pero quizá no sabes su importancia. Así que el día de hoy en Huerto Mexicano hablaremos de la gualda. Su nombre científico es Reseda luteola, pero lo podemos encontrar comúnmente con el nombre de gualda, acocote, mosquito, cola de zorro, cola de borrego, chalqueño, carricillo. También la encontramos con el nombre de guada o cetro de Ceres. Recordemos que Ceres era la diosa de los mantenimientos o de los cereales en la mitología romana. Gasparilla, acelguilla, hierba hedionda, reseda, y en la región en donde me encuentro la encontramos con el nombre de colmenera o moco de huilo. Y esto se debe a la forma de su flor cuando ésta está flácida. Déjame en los comentarios con qué otro nombre conoces a esta planta. Es originaria de Europa, el norte de África, y en Asia la podemos encontrar hasta Pakistán. Fue introducida en América y en México la encontramos desde Durango, Zacatecas, todo el centro de México hasta Veracruz. Crece en terrenos baldíos, a orillas de carreteras y caminos, campos de cultivo y principalmente en suelos pedregosos y arenosos, así como en construcciones abandonadas o en algunos sitios donde haya escombros. La podemos encontrar por prácticamente todo el año, florece durante el invierno y la primavera y fructifica durante el verano. Es una planta erecta que llega a medir desde 40 hasta 150 centímetros de altura. Florece en racimos en forma de espiga con pequeñas flores en tonos que van del blanco, verde y el amarillo. Esto depende del grado de maduración de las flores. Sus hojas son de un tono verde intenso, laceradas y algunas veces con ondulaciones. Hablemos ahora sobre sus usos. Como podemos ver, es una planta melífera, de allí su nombre de colmenera por su fuerte atracción de abejas. Además de ser usada para la producción de miel, esta planta ha sido empleada en la industria textil. En la antigüedad se empleaba como un colorante natural y fue quizá por esta razón que se introdujo a América. Su empleo era tan importante que incluso se cultivaba con este fin, ya que tiñe en un tono amarillo particular y por lo mismo también se emplea en la industria cosmética. Su color amarillo es tan especial casi como el del chicalote, del cual ya les he hablado en otro video, así que si quieren verlo quédense hasta el final porque les dejaré un enlace para que puedan hacerlo. Para teñir lo podemos hacer con la planta fresca o seca. La cantidad dependerá de la intensidad del tono deseado. Aquí les muestro este estambre teñido con la planta y su color original. Como pueden ver, la diferencia es bastante notable. Pero del uso del que quiero hablarles es del medicinal, ya que gracias a sus propiedades diuréticas es empleada en el tratamiento de padecimientos estomacales, mejora la digestión, también para problemas renales, para tratar reumatismos, se usa para combatir problemas de la próstata y de la vesícula. Además, por sus propiedades antiinflamatorias, se emplea para tratar heridas y traumatismos. Para la mayoría de las afecciones se realiza una infusión con las partes aéreas de la planta y en el caso del tratamiento de riñones se llega a usar la raíz. El olor de la decocción es un tanto floral y su sabor se asemeja a la acelga. Quizá por eso es que se le denomina acelguilla. Como siempre les digo, antes de consumir esta o cualquier otra planta como remedio, consulten con un especialista en salud. Y cuando lo digo, no me refiero a que se desconozcan o no sean reales los beneficios de esta planta, pero sí es importante que nos aseguremos de nuestro propio bienestar. Y es que aunque algunas plantas sean buenas para tratar ciertas enfermedades, debemos tener conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestros propios padecimientos, y es por esta razón que siempre les recomiendo que consulten con un especialista. No tiene que ser un médico. En nuestro país hay varios especialistas que curan no solo con plantas, sino con terapias alternativas. Lo importante es que conozcamos nuestro
cuerpo y que sepamos que aquello que vayamos a tomar no sea perjudicial para nuestra salud. Espero que este video haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana, ya sea con una planta que encontremos en el campo como esta, con alguna planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.